Configuración avanzada de la BIOS, quinta parte. MB Intelligent Tweaker. Esta categoría de la BIOS tiene por objeto controlar la frecuencia y el voltaje de la CPU, de las memorias, de los slots PCIe, etc. Es el apartado de la BIOS preferido por todos aquellos amantes de sacar a su ordenador el máximo rendimiento mediante el overclocking. El uso incorrecto en la configuración de estas características de la BIOS puede corromper o inestabilizar el sistema. Aumentar la frecuencia o el voltaje de la CPU, chipsets, módulos de memoria, etc., puede producir resultados peligrosos y acortar la vida de los componentes. En este apartado de la BIOS tenemos las siguientes funciones. Robust Graphics Booster. Esta función sirve para mejorar el rendimiento de las tarjetas gráficas VGA. Seleccionar estas opciones puede mejorar el ancho de banda de las tarjetas gráficas para conseguir el más alto rendimiento. Posee tres opciones. Auto. Se configura Robust Graphics Booster de forma automática. Valor por defecto. Fast. Configura Robust Graphics Booster para conseguir alta velocidad. Y Turbo. Configura Robust Graphics Booster para la más alta velocidad. CIA 2. Es una función diseñada para que al detectar la CPU la carga y ejecución de programas, automáticamente ajuste su potencia de cálculo para maximizar el funcionamiento del sistema. Esta función tiene las siguientes opciones. Disable. Desactiva esta función. Valor por defecto. Cruise. Configura la CIA 2 en modo crucero. Esta opción automáticamente aumenta la frecuencia de la CPU de un 5 a un 7% para la carga de la CPU. Sport. Esta opción automáticamente incrementa la frecuencia de la CPU del 7% al 9% para la carga de la CPU. Racing. Esta opción de la CIA 2 automáticamente incrementa la frecuencia de la CPU del 9% al 11% para la carga de la CPU. Turbo. Esta opción de la CIA 2 automáticamente incrementa la frecuencia de la CPU del 15 al 17% para la carga de la CPU. Full Source. Esta opción de la CIA 2 automáticamente incrementa la frecuencia de la CPU del 17 al 19% para la carga de la CPU. CPU Host Clock Control. Modifica la velocidad del FSB From Site Bus, que es la velocidad de la placa base. Si cambiamos este valor, se cambia la velocidad general de todos los componentes, no solo de la CPU. Mejor no tocarlo. Las opciones que tiene esta función son Disable. Desactiva la función CPU Host Clock Control. Valor por defecto. Enable. Activa la función CPU Host Clock Control. CPU Host Frequency. Esta función sirve para configurar la frecuencia de la CPU y que depende del FSB del procesador. La frecuencia de la CPU varía de 100 MHz a 600 MHz. Si usted utiliza un procesador con 533 MHz de FSB, configure la CPU Host Frequency a 133 MHz. Si usted utiliza un procesador con 800 MHz de FSB, configure la CPU Host Frequency a 200 MHz. Si usted utiliza un procesador con 1066 MHz de bus frontal o FSB, configure la CPU Host Frequency a 266 MHz. El uso incorrecto de estas configuraciones puede estropear el sistema. PCI Express Frequency.
Esta función sirve para ajustar la frecuencia del PCI Express. Tiene dos opciones. Auto, configura la frecuencia automáticamente, valor por defecto. 90-150, esta opción configura la frecuencia del PCI Express desde 90 MHz hasta 150 MHz. System Memory Multiplier. Selecciona la velocidad de la RAM en función del FSB de la CPU. La opción Auto es el valor por defecto. Memory Frequency. La frecuencia de la memoria depende del valor configurado en la CPU Host Frequency y de la configuración del System Memory Multiplier. DIMM over Voltage Control. Esta función controla el voltaje de los módulos DIMM de la memoria RAM. Es preciso tener en cuenta que el overclocking de su sistema por un aumento en el voltaje de los módulos DIMM de memoria RAM puede dañar seriamente sus memorias. Esta función tiene dos opciones. Normal, el suministro de voltaje a los módulos DIMM de memoria es justamente el requerido, valor por defecto. Más 0,1 voltio a 0,6 voltios. Esta opción permite incrementar el voltaje de los módulos DIMM de memoria desde más 0,1 voltio hasta más 0,6 voltios. PCI Express over Voltage Control. Esta función también tiene dos opciones. Normal, el voltaje suministrado a los buses PCI Express es el requerido por estos, valor por defecto. Más 0,1 voltio más 0,3 voltios. Esta opción incrementa el voltaje de los PCI Express en más 0,1 voltio hasta más 0,3 voltios. FSB over Voltage Control. Normal, se suministra justamente el voltaje requerido por el FSB. Más 0,1 voltio más 0,3 voltios. Incrementa el voltaje del FSB en más 0,1 voltio hasta más 0,3 voltios. CPU Voltage Control. Esta función controla el voltaje de la CPU. El valor por defecto es normal. Normal CPU V-Core. Esta función muestra el valor normal del voltaje de la CPU.